El viento rugía como un león hambriento sobre las olas del mar de Galilea. Era la cuarta vigilia de la noche y los discípulos luchaban contra una tormenta que amenazaba con devorar la pequeña barca que los sostenía. La oscuridad era espesa, como una manta de desesperación, hasta que, en medio del caos, alguien caminó sobre las aguas. Los hombres gritaron. «Un fantasma», pensaron, pero una voz cortó la tormenta como una espada de luz. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Entonces, uno de ellos, con ojos de fuego y corazón dividido entre fe y miedo, dio un paso al frente. No era el más sabio ni el más fuerte. Era Simón, hijo de Jonás, a quien pronto el mundo conocería como Pedro. La roca. Quédate con nosotros. Esta no es solo la historia de un pescador. Es el viaje de un hombre común que caminó sobre las aguas. Desafió su fe, cayó profundamente y fue levantado por la mano del Maestro. Durante los próximos minutos descubrirás cómo un simple Galileo fue transformado en líder, en testigo, en mártir. Verás cómo la duda quebró su alma y cómo la redención lo reconstruyó. Esta es la historia de Pedro, la roca que fue quebrada y luego usada para edificar lo eterno. No apartes la vista. Lo que estás a punto de presenciar puede cambiar la forma en que ves la fe para siempre. El mar siempre tuvo voz. No era una voz humana, sino un susurro ancestral, un rugido que hablaba en la noche, una canción que solo quienes vivían entre redes y barcas podían entender. Simón, hijo de Jonás, conocía esa voz desde su juventud. Había aprendido a interpretar las señales del cielo reflejadas en las aguas, el color del horizonte, el modo en que las gaviotas gritaban anunciando peces. Cada ola que golpeaba su barca era un recordatorio de que su vida dependía de fuerzas más allá de su control. Simón no era un hombre extraordinario. No se contaba entre los sabios ni los escribas. Su herencia era el salitre en la piel, las manos encallecidas y las madrugadas gélidas sobre el mar de Galilea. Pero había en su mirada una chispa que aún no comprendía, que ni él mismo podía nombrar, pero que ardía con fuerza cuando contemplaba el cielo y se preguntaba si había algo más que redes y peces. Esa noche, sin embargo, el mar no susurraba, rugía, se desataba en violencia. Los discípulos remaban con desesperación, atrapados entre la oscuridad y las olas. Y fue entonces cuando el misterio rompió la lógica. Una figura caminaba sobre el agua. Los gritos estallaron como látigos. Un fantasma. Pero aquella figura habló, y su voz, más fuerte que el viento, más serena que la tempestad, dijo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Simón, que había vivido años escuchando la voz del mar, supo de inmediato que esa voz era distinta. Era la voz que el mar obedecía. Entonces gritó, desafiando al miedo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y la respuesta fue una palabra que cambiaría su vida para siempre: «Ven». En ese instante, el pescador de Galilea se convirtió en el hombre que se atrevió a caminar sobre el abismo. El primer paso fue un milagro. Su sandalia tocó la superficie líquida y no se hundió. Era como si el mar se hubiera convertido en piedra bajo sus pies. Simón caminó. Un paso, otro paso, los ojos clavados en el rostro de Jesús. El viento rugía, pero su corazón latía más fuerte. El miedo golpeaba su mente, pero una fuerza desconocida lo sostenía. Nunca antes un hombre había hecho tal cosa. Ni siquiera Moisés, que dividió el mar. Pero Simón caminaba sobre él. Por un instante fue más que un pescador. Fue un hombre que desafió la lógica del mundo porque su fe era más grande que sus temores. Pero entonces miró las olas y el viento y la tormenta, y su mirada se apartó de Jesús
Y cuando lo hizo, la duda se filtró como veneno en su pecho. El mar que lo había sostenido volvió a ser mar. Su cuerpo comenzó a hundirse. El agua helada lo abrazó. Su corazón se llenó de pánico. «Señor, sálvame». La respuesta fue inmediata. Una mano se extendió en medio de la tormenta y lo sostuvo. Firme, fuerte, llena de amor. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y en esa pregunta había más ternura que reproche. Jesús no lo dejó hundirse. Lo levantó. Y juntos regresaron a la barca. El viento cesó. El mar se calmó. Y todos los que estaban allí lo adoraron. Ese fue el principio. El día que Simón caminó sobre las aguas. El día en que comenzó a ser Pedro. El día era como cualquier otro. El sol apenas despuntaba sobre el horizonte y el lago de Genesaret brillaba con una calma engañosa. Simón había trabajado toda la noche sin pescar nada. Sus brazos dolían, sus ojos ardían por la falta de sueño, y las redes, vacías, colgaban como símbolo de su frustración. Entonces escuchó la voz, esa voz. «Simón», llamó Jesús desde la orilla. Simón alzó la vista. Allí estaba el maestro, rodeado por una pequeña multitud. Había escuchado hablar de él. Lo había visto sanar, predicar, mirar a las personas como si pudiera ver sus almas. Jesús subió a su barca y le pidió alejarse un poco de la orilla. Desde allí comenzó a enseñar. Simón se sentó detrás de él, sin entender por qué su corazón latía con tanta fuerza. No eran solo palabras, era autoridad, era verdad viva. Era como si su alma reconociera una melodía que había olvidado. Cuando terminó de hablar, Jesús se volvió hacia él y le dijo: «Lleva la barca mar adentro y echad las redes para pescar». Simón tragó saliva. Había pasado toda la noche trabajando. Sabía que no había peces. Pero algo en los ojos del rabí le hizo responder: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero en tu palabra echaré la red». Y lo hizo. Y las redes se llenaron tanto que comenzaron a romperse. Llamaron a sus compañeros. 2 barcas enteras se hundían por la cantidad de peces. Simón cayó de rodillas. «Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador». Jesús se inclinó, lo levantó con ternura y le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y en ese momento, Simón dejó todo: redes, peces, barca, seguridad, y lo siguió. Así nació Pedro, no el pescador de peces, sino el buscador de almas, el que dejaría el lago por la eternidad para abrazar el reino de los cielos. Pedro caminaba por aldeas desconocidas, por caminos polvorientos y senderos estrechos entre campos de trigo. La presencia de Jesús lo rodeaba como un fuego invisible. Era una llama que no lo consumía, pero lo transformaba. Cada palabra que escuchaba del Maestro era una chispa encendida en su interior. A veces no las entendía del todo, pero algo dentro de él sabía que eran verdad eterna. Vio milagros, muchos, ciegos que recobraban la vista, leprosos sanados con solo una palabra, muertos que volvían a la vida. Pero lo que más lo asombraba no eran los prodigios, sino la forma en que Jesús miraba a cada persona, como si viera en ellos algo sagrado, algo perdido que él mismo venía a restaurar. Pedro no comprendía aún el reino de los cielos del que hablaba Jesús, pero ardía por él. Una vez, mientras el Maestro hablaba a la multitud en parábolas, Pedro se le acercó en privado. «Explícanos lo que dijiste», pidió, sediento de entendimiento. Jesús sonrió. «A vosotros os es dado conocer los misterios del reino», dijo, «porque veis más allá del símbolo, pero aún no estáis listos para todo. Vendrá el día». Ese día comenzó a formarse cuando Jesús los envió de 2 en 2. Pedro salió con otro discípulo. Por primera vez tuvo que hablar él mismo, predicar, sanar, reprender demonios, y lo hizo. Y los espíritus huían
y los enfermos sanaban. Y Pedro regresó corriendo, lleno de asombro. «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Jesús lo miró con intensidad. «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Pedro no lo comprendió del todo, pero guardó aquellas palabras como fuego en su pecho. Algo se estaba gestando, algo más grande que milagros, algo más grande que poder. Una noche, junto al fuego, mientras las estrellas titilaban sobre Galilea, Pedro se atrevió a preguntar: «Señor, ¿quién dices que soy yo?». Jesús lo miró largamente. Luego, con voz solemne, dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Pedro tembló. ¿Él? ¿Una roca? ¿Una base para algo eterno? La duda lo rozó, pero no logró apagar el fuego que ardía en su alma. Así comenzó la transformación. Si el pescador se convertía en líder, el impulsivo en pastor, el temeroso en roca, y el fuego que Jesús encendía en su interior ya no lo dejaría jamás. La subida fue ardua. Las piedras sueltas traicionaban cada paso, y el sol del mediodía caía con furia sobre sus espaldas. Pedro, junto a Jacobo y Juan, seguía a Jesús por la ladera del monte, sin saber a dónde los llevaba ni por qué. Pero no preguntaron, solo caminaron. Cuando alcanzaron la cima, el silencio del lugar los envolvió. No había multitudes, no había ruido, solo cielo abierto y la respiración agitada de los que habían llegado. Entonces ocurrió. Jesús comenzó a brillar, no como un reflejo, no como un truco del sol. Su rostro resplandecía como el sol mismo. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Era gloria pura, era majestad encarnada. Pedro cayó de rodillas. Jacobo y Juan temblaban. Y entonces dos figuras aparecieron a su lado. Moisés y Elías hablaban con Jesús, como iguales, como hermanos eternos. Pedro, abrumado por la gloria, sin saber lo que decía, balbuceó: «Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero mientras aún hablaba, una nube luminosa los cubrió. Y desde la nube se oyó una voz que hizo temblar la montaña. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Los 3 cayeron rostro en tierra, sobrecogidos de temor. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos, no temáis». Cuando alzaron la vista, ya no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. Bajaron del monte en silencio, con el alma sacudida. Pedro no volvió a ser el mismo. Había visto la gloria, había escuchado la voz. Y aunque aún vendrían dudas, caídas y reniegos, la semilla de la eternidad ya estaba plantada en su corazón.